Buenas tardes, Diácono Gilberto. Buenas tardes, Sol Cristina, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento aquí ya, otro día más. No, ya de aquí en adelante seguimos En adelante, en hermana. este programa. Bueno, pasito a pasito, hermana. Pasito a pasito, en este Mi Camino de Fe. Saludamos a todos los que nos sintonizan en esta tarde por 88.9 Católica Radio y por las redes sociales. Muchas gracias también a todos aquellos que en el programa de ayer enviaron muchos saludos y oración de pronta recuperación por nuestro obispo y pastor, ¿verdad, Padre Rubén? Sigue mejorando, está muy bien, está contento, animoso, ya está loco por estar aquí nuevamente, pero eventualmente. Eso es así, entonces le estamos dando unos días que son importantes, ¿verdad? Para que él se ponga en su totalidad. Sabemos que conociéndolo a él, él está deseoso de estar ya caminando junto con nosotros en este peregrinaje. Lo tenemos encerradito, es justo y necesario. Así que sigan orando por su pronta recuperación y muchas gracias de verdad por continuar acompañándonos. Así que vamos a encomendarnos con la oración de la etapa del acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor del Papa Francisco, que va dirigido en el contexto de la familia, pero de manera especial a los esposos. Y el texto que estamos compartiendo con ustedes son las claves y propuestas sobre el amor en familia, pero igualito pueden utilizar la exhortación apostólica, ¿verdad? Porque los numerales no varían, pueden seguir la lectura con la exhortación, solo que nosotros estamos utilizando un texto que nos ayuda para compartirlo con ustedes. Ayer, ¿verdad? Continuando en esta primera parte del segundo capítulo sobre la realidad y desafíos de la familia, al finalizar el número 40, donde nos invitaba a aceptar el desafío del matrimonio, el Papa Francisco nos decía unas palabras muy hermosas. Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. Entonces, usted como esposo, como esposa, como padre, como madre, ¿qué palabras encontrarías para motivar a tu hijo o a tu hija a dar el paso en este sacramento del matrimonio? ¿Cómo le motivarías? ¿Qué testimonio darías que le toque, como dice el Papa, las fibras más íntimas a estos jóvenes que se preparan? No, y que te invitas a que te preguntes, papá y mamá, soy testimonio, soy ejemplo para mis hijos, para estos futuros jóvenes que van a llegar al matrimonio, soy ejemplo. Por lo tanto, yo no puedo desmotivar, todo lo contrario, ¿verdad, Sol Cristina? Y volvemos a repetir esa última oración, ¿verdad? De ese punto 40. Necesitamos encontrar las palabras, motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar la fibra más íntima de los jóvenes, o sea, de tus hijos, ¿verdad? Que allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo. ¿Para qué? Para invitarlos a aceptar con entusiasmo
y valentía el desafío ese gran desafío del matrimonio. Que si estás bien acompañado y bien asesorado, no lo veas como un desafío, verlo como una bendición, porque eso es el matrimonio, es una bendición y es un puente ¿a qué, hermana? Y sobre todo que no tenga miedo, claro, a vencer el miedo. El puente es a vencer el miedo, a vencer tantas otras cosas que a lo mejor no te lleven a dar ese gran paso. Veas lo que veas, yo voy de frente, porque acuérdate que es un puente, pero es un camino que te va a llevar a la santidad, porque si llegas al matrimonio es porque estás en la gracia, porque lo conoces, porque conoces todos los aspectos que tienen que estar dentro de ese sacramento. Y cuando hablamos de aspectos doctrinales, bioéticos y morales, que lo vimos en el primer punto, ¿verdad? Cuando lo discutimos ayer. Correcto. Bien interesante. Así que, valentía para ese gran desafío del matrimonio. Nos dirá el Papa en el numeral 41, los padres sinodales se refirieron a las actuales tendencias culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Qué importante esa primera oración de ese punto, ¿verdad? Y haciendo mención a estos padres sinodales, ¿verdad? Que tuvieron esa participación y tuvieron esa discusión, ¿verdad? Porque eso es un sínodo, es una discusión entre obispos y allí ellos se van a las cachetadas, por decirlo así, pero para llegar... Pero no digas eso, Gilberto, no digas No, hermano, ¿verdad? Si vamos a la historia, ¿verdad? Ocurría de todo eso un poquito, ¿verdad? Hoy día son más civilizados, lo hacen muy bien, pero que mucho hay que pensar, que mucho hay que discutir, que mucho hay que discernir. Y mira lo que están, de lo que hablan ahí, ¿verdad? Hay que evitar esas tendencias culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, una afectividad narcisista. O sea, ese primer yo, ese segundo yo y ese tercer yo, que también se discutió ayer. ¿Verdad? Esa inestabilidad, ese cambio que no ayuda siempre a que la persona alcance una mayor madurez. Bien importante, y eso es bien clave, es bien clave. Por lo tanto, y esa es la síntesis de este punto, hermana, pero vamos a continuar. Han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida, entre otras cosas, por un uso desequilibrado de Internet y por la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. Hay una preocupación de estos padres sinodales. Bien grande, que esas son las tendencias culturales que se van infiltrando en la realidad de la familia, de los matrimonios, ¿verdad? Y que, si no tenemos cuidados, ¿verdad? Podemos caer también. No, y que estas parejas, ¿verdad? Tienen que evitar caer en esto. Hay que evitarlo. Esas culturas están ahí, es verdad, pero no las podemos adoptar, no las podemos traer. Tenemos que rechazarlas inmediatamente. Por lo tanto, hermana, en ese contexto, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos, y les cuesta encontrar los modos para crecer. ¿Por qué? Porque si yo adopto esto, no tengo manera de salir. ¿Cómo voy a crecer en el matrimonio si estoy estancado? Hay algo estoy dejando que otras culturas, otras tendencias, no dejo salir lo que conlleva el matrimonio. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios pueden llegar a tener serias consecuencias
para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. Son peligrosas esas tendencias, hermana. El mantenerse estancado ahí, ¿verdad? Y no evolucionar a lo que estoy entrando, que es al matrimonio. El matrimonio es bello, es precioso, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? O desde antes, ¿verdad? Desde el noviazgo hasta llegar al matrimonio y luego de... Pero si nos estancamos en estas tendencias culturales, por eso ¿qué es va que a dice, provocar? por eso es que dice, diácono, la crisis de los esposos desestabiliza la familia. Completa, no solamente el matrimonio, si hay hijos, todo, lo corrompe todo. Las separaciones, esos divorcios pueden llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo en los vínculos sociales. Dice, las crisis matrimoniales, frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Vuelvo a repetir esa frase. Sí, importante, hermana. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial. ¿Por qué? Porque no hay el debido acompañamiento. Luego que entran al matrimonio, ya porque contraje o ya realicé esa unión, ¿verdad? Ese vínculo, lo dejé ahí, pero no exploré más, me estanqué y ahí es donde entonces entran estas tendencias culturales que son peligrosas. Pero mira lo que continúa diciéndonos el Papa a través de los padres sinodales, ¿verdad? Y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco. Entre ambos. El perdón Yo no es a media, pero no olvido. Exacto. Tiene que ser entre ambos. De la reconciliación. Yo sí, pero tú no. Y tú no. Y también del sacrificio, porque a veces cuesta. Pero eso es parte de. Y eso nos prueba. O sea, prueba al matrimonio, prueba a la pareja, prueba a la familia. Y no quiere decir, diácono Gilberto, que en la familia no haya crisis, no hayan situaciones, no haya en los esposos. Claro que hay, pero esto es lo que hace crecer. Madurar. Si nosotros no afrontamos todo esto con valentía, pero con paciencia, con diálogo sincero, con perdón, con reconciliación y con sacrificio, ciertamente no lo vamos a lograr. Pero mire cómo rematan estos padres sinodales ese punto, hermana. Los fracasos dan origen a unas nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. O sea, pudiéramos decir en otras palabras, es necesario que esto ocurra, ¿verdad que sí? Y mira lo curioso, este es un mensaje en aquella asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos del 18 de octubre del año 2014 y estamos en el 2020. Ya hacen 6 años. Estamos en el 2020 y cómo ya... ¿Y cómo resuenan esas palabras? Siguen resonando esas palabras. Y esto es bien importante que se dé. Y es lo que usted dijo hace un ratito. No es que no existan crisis en los matrimonios. De esas crisis se aprende. Porque de esas crisis se evoluciona. Y es lo que nos están diciendo aquí. Por eso hoy nos tenemos que preguntar, o los matrimonios se tienen que preguntar, los esposos se tienen que preguntar, los futuros matrimonios que se darán se tienen que preguntar, ¿qué desafíos y qué retos tenemos hoy? ¿Cómo vamos a responder? Por eso esa última oración del punto 40 es tan importante 41, para este punto 41. ¿Qué rol tan importante tenemos papá y mamá? Matrimonio para con nuestros hijos.
¿Qué? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a motivar a estos jóvenes para que no caigan aquí? Y si caen, cuando caigan aquí a estas tendencias culturales, y si caen, ¿cómo vamos a salir ¿Cómo de vamos a ellas? trabajarlas? Pero, ¿cómo salimos? Renovados. Ujú. Porque no podemos pensar en lo otro. El matrimonio es para siempre hasta que la muerte los separe. Continuará diciéndonos el Papa en el numeral 42. Asimismo, el descenso demográfico, debido a una mentalidad antinatalista, una palabra antinatalista, y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determinan una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. Hermana, ahí está entrando en el tema de la bioética. Recuerda el punto 36, ¿verdad? Esos 3 puntos clave. Doctrina, bioética y moral. Mire ahora, porque este punto 42... Un descenso de... ¿Qué está sucediendo hoy día? Que vamos al matrimonio, hermana, y en el capítulo, ayer lo vimos y hablamos de que estas parejitas cuando están frente al altar se les hacen 3 preguntas, ¿verdad? Las recuerda. Se les habla libertad, amor mutuo, acerca de los hijos como don de Dios. O sea que ellos no pueden llegar al matrimonio pensando que solamente voy a tener uno. No, ellos no lo pueden limitar. Vamos a ver qué nos dice ese punto, hermana. El avance de la biotecnología también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos. Entonces, en vez de ser más, es menos. Y no debe ser. Y no debe ser porque sean fecundos y multiplíquense. Ya esa familia tradicional donde había muchos hijos, ya muy poco lo vemos. Hermana, yo pongo a mi familia de ejemplo. Nosotros somos 6 hijos. No sé en la de usted. 5, imagínense. Y 50 años de matrimonio. Hoy día piensan en 1, piensan en 2, a veces hasta en ninguno. Y no debe ser así. Porque entonces no estamos haciendo vida el plan de Dios en ese matrimonio. Que ese es el proyecto. Y hermana, el fin principal del matrimonio es la procreación. Tenemos que contar. Y entonces, y esto es preocupante, fíjate cómo el Papa nos los trae como punto, ¿verdad? El descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista y promovido por políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. Entonces, vamos a tener, si esto se sigue dando, vamos a tener comunidades de personas adulto mayor nada más, y los jóvenes, hermana, y es una realidad, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cómo se ve esta población, ¿verdad? Y hacemos esa comparativa, o cuando se buscan las estadísticas, ¿dónde estamos ubicados, verdad? Si lo promediamos, 60 años a 50, 40 a 30. Sí, como vamos, que vamos a tener una generación, un Puerto Rico de adulto mayor, envejecido, la media será muy poca. O sea, si no hay la natalidad, si los jóvenes de hoy no ven
ese fin de por qué se unen a un hombre o a una mujer, Claro de que traer la vida al mundo, de procrear, de ser La fecundos, vida de es un multiplicarse. don, es un don. Y te es lo el regala proyecto de Es Dios. el proyecto de Dios. Manuel, tienes que traer 12 muchachos. Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. No, nos reímos, ¿verdad? Pero es una realidad. O sea, Ujú. vamos al matrimonio y tenemos que tener esa mentalidad de frente, ¿verdad? Dios proveerá, Manuel. La sociedad de consumo también puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. Ay, no, si nosotros somos jóvenes, ¿para qué vamos a llenarnos de muchachos si todavía podemos disfrutar la vida? Mira, uno Mentalidad nunca errada, sabe. mentalidad Uno nunca errada. sabe. Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, pueden orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también por amor a esa dignidad de la conciencia. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas Coercitiva, repita esto, hermana, esto es bien importante. por amor a esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. Hermana, en el punto 36 que vimos ayer, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las palabras clave? Doctrina, bioética y moral. Y aquí hay un punto. Más bien en el punto 37. En sí. el 37, pues este punto 42, ¿verdad? 42 que estamos Que compartiendo. estamos compartiendo correcto. sobre el descenso demográfico, es bioético. Ujú. Ahí trata sobre la ética de la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Estos jóvenes, antes de llegar al matrimonio, son educados. Toman un cursillo prematrimonial y en ese cursillo se les da y se les explica de cómo se pueden llevar. Y dentro de la conversación de ellos como pareja, ¿verdad? Claro que Tiene sí. que haber un diálogo de los hijos que van a traer Claro a este que- mundo. No los pueden limitar. Ujú. Mucho ojo con Claro. eso, mucho También hay que ver la cuidado. salud. Habrán sus situaciones, Ujú. claro que sí, pero mientras tengan la salud y los Ujú. medios, tienen que trabajar el asunto. Por eso es importante lo que hablábamos ahorita sobre la importancia del diálogo, ¿verdad? De esos espacios con paciencia, ¿verdad? Del diálogo, de ese perdón, de la reconciliación y del sacrificio. A veces tenemos que también nosotros Hay que aprender a sacrificar. sacrificar. Entonces, si hemos unido nuestras vidas y los dos formaremos una sola carne, y en esa sola carne daremos vida al mundo, continuaremos esa obra creadora de nuestro Dios, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Es bien importante y volvemos a las 3 preguntas que allí el ministro, ¿verdad? Frente a ellos y ellos frente al altar. Ujú. ¿Cómo son esas preguntas, hermanas, nuevamente? Acercarse a la libertad, acercarse acerca del amor mutuo y acerca de los ¿Y hijos. cómo debe ser la respuesta Dios. de estos contrayentes? Si estamos dispuestos. Sí. Si venimos primero libremente, si estamos dispuestos y si estamos dispuestos. Porque son 3 preguntas que los contrayentes van a responder libre y voluntariamente. Ellos no son coaccionados. Ujú. Y si lo están haciendo libre y voluntariamente y se están jurando amor frente a un altar, ahí está la clave. Yo no puedo limitarlos, no puedo limitar a los hijos. Habrán situaciones, pero todo se habla. Y ahí está el debido acompañamiento y el debido asesoramiento. Clave para las parejitas.
Y en esa clave pausamos y continuaremos. Ah, muy bien. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este Mi Camino de Fe, pasito a pasito, esta exhortación apostólica tan hermosa sobre la alegría del amor. Y por eso que en medio de todo lo que vamos compartiendo con ustedes siempre se manifiesta esa alegría, porque así somos aquellos hombres y mujeres que creemos y tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, y que ciertamente con alegría queremos llevar y transmitir un mensaje, como el Papa nos los está pidiendo hoy, con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? Esa alegría del Evangelio, esa alegría y ese llamado a ser santos, como hemos compartido en otros programas con ustedes, y ahora la alegría del amor, porque el amor se debe dar con alegría. Así que agradecemos a todos los que nos sintonizan a esta hora, y en presencia también con el diácono Gilberto, que nos está apoyando y nos está ayudando en este caminar. Así que retomamos los últimos momentos de este numeral 42, ¿verdad? Donde nos decía: es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida,
puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también por amor a esta dignidad de la conciencia. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja, como indicaron los obispos de Corea. Esto es actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. ¿Ah? Ciertamente, ¿verdad? Como decíamos en el segmento anterior, ¿verdad? Que la Iglesia rechaza con toda su fuerza estas intervenciones. Hemos sido creados para traer vida, ¿verdad? Por eso no se puede continuar dando ni en nuestro país ni en otros países del mundo este descenso demográfico. Exacto. Tenemos y no podemos, y a los jóvenes, ¿verdad?, que nos escuchan, que tienen pensado llegar al matrimonio, no podemos limitar lo que es esa obra creadora. Ese es el plan de Dios, es el proyecto de Dios. Y lo volvemos a repetir. Ustedes lo van a jurar frente al altar. Procreación de los hijos. Y lo que conlleva la procreación de los hijos, que es la debida educación. El Papa continúa diciéndonos en el número 43, el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. Los padres afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Esto es algo, diácono, que se está dando mucho, ¿verdad? Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad. Y es que sacamos a Dios de nuestros proyectos de vida. Y volvemos al inicio. Si vamos al matrimonio, el primero que va a estar allí es Dios. Es el centro. Ese es el centro de esa unidad. Si lo apartamos, pues podemos caer en esto, ¿verdad? En una soledad, en una pobreza, ¿verdad? La fe, ¿qué va a pasar con la fe? Se va a debilitar. Pero no nos vayamos muy lejos ahora mismo ante esta realidad de esta pandemia actual que estamos viviendo. ¿Cuántas personas solas? Claro. Solas, totalmente. Y tal vez hombres y mujeres de fe, pero que a lo mejor en su caminar y en su peregrinar no trajeron vida al mundo, pero también está el otro extremo, aquellos que sí trajeron, pero tampoco hacen su aportación. Se han aislado y claro. Estas personas y es viven verdad, ¿verdad?, que la situación de esta pandemia pues nos ha obligado a que nos tenemos que distanciar, ¿verdad? Pero ojo con eso, tenemos que velar y ayudar a estas personas solas. O sea, tenemos que ser corresponsables para con ellos, no dejarlos solos. Y ciertamente en el matrimonio, ¿verdad?, cuando los hijos se van, también se puede experimentar la soledad, aún ellos conviviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. ¿Por qué? Mira, yo en un momento dado aprendí en este caminar y en ese acompañamiento a parejas, una vez nos explicaban que cuando vienen los hijos al mundo en una familia, antes de que vengan los hijos, ¿cómo está la pareja? Totalmente unida. Exacto. Totalmente unida.
Pero entonces y muy vienen, pendiente, muy al tanto, está bien, falta algo, tenemos, sí. Compraste, hiciste, entonces no vienen hiciste. los hijos y el hijo viene a ocupar ese espacio central. Entonces, en vez de colocarlo al lado nuestro, al lado de ese papá y al lado de esa mamá, lo colocamos en el centro. Y luego nace el otro y lo colocamos en el centro. Entonces, esa pareja se va distanciando, esa relación se va distanciando. Entonces los hijos se van y ¿qué queda? Ese espacio. ¿Cómo recuperar esa relación? ¿Cómo volver a unir esa relación? Y provocado por ellos mismos, por colocar a los hijos en el centro. Cuando el centro es mi esposo, mi esposa, y los hijos son fruto de ese amor. O sea, yo comentaba, ¿verdad? Somos matrimonio, ¿verdad? Llegamos al matrimonio y vienen los hijos. Cuando llegan los hijos, aunque van a ocupar un lugar, ¿qué pasa con el matrimonio? Nos apartamos y le damos paso a los hijos. Y cumplimos con nuestra responsabilidad, que es la educación, ¿verdad? Y educación hasta los 18 años o hasta donde disponga la ley. Pero los tenemos que poner al ladito. Una anécdota, ¿verdad?, de Padre Obispo, cuando estábamos en catedral, ¿verdad? Y vienen estas personas. Cuidado con lo que vas a decir. No es nada malo, ¿verdad? Cuando vienen estos matrimonios o estas parejas, ¿verdad? Y quieren tomarse una foto con el obispo, pues ¿qué hacen las parejas? Uno a un lado y el otro al otro y el obispo en el medio. Y el obispo dice, no, yo no estoy aquí para separar, yo estoy aquí para unir. Yo al extremo y ustedes donde tienen que estar. Pues eso mismo sucede. Eso mismo sucede con los hijos. Los hijos a nuestro lado. Manuel, aplícate eso. Sí, para los 12 que vas a tener, 6 a un lado y 6 al otro. Muy bien. Asimismo, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las familias. Con frecuencia, las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de vista de la organización social son evidentes. De la crisis demográfica o las dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente, a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de formar una familia. Importante este número 43, ¿verdad? Con frecuencia las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Y a consecuencia de lo negativo es, desde el punto de vista de la organización social, son evidentes. Esta crisis demográfica a las dificultades educativas, y lo vemos hoy en día con esta pandemia. Claro que sí. Cuánto nos hemos tenido que adaptar a un nuevo sistema educativo, y la educación es el corazón de un pueblo. Claro que sí. Es ¿hacia clave, dónde va nuestra vital. Educación? Y la responsabilidad que entonces tiene aquí el Estado o el gobierno, ¿verdad? La idea aquí es ayudar a formar. ¿De qué manera? Hoy día, ¿cómo lo estamos haciendo, hermana? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Virtual, ¿verdad? Nos están llevando, ¿verdad? Esta nueva realidad, obviamente por la pandemia, una seguridad, el bien común, pero ¿hasta qué punto el gobierno de nuestro país ha educado al pueblo para trabajar, para formarse de una manera virtual? Ahora mismo vemos unos profesores, unos maestros impartiendo la enseñanza con un montón de dificultades, donde nuestro gobierno debe trabajar por el bien común, por velar por el bien común, y no lo está haciendo. Las plataformas se caen, las situaciones siguen. Entonces, ¿qué quiere verdaderamente nuestro pueblo? ¿Qué quieren aquellos que gobiernan nuestro pueblo?
tener un pueblo capacitado, preparado profesionalmente, educativamente, o un pueblo que no sepa luchar contra, ¿verdad? Contra El estas bien y el vicisitudes, derecho. claro que sí. Y esto afecta a la familia. Esto afecta a la familia, y si afecta a la familia, afecta a todos. Y pues esto se trabaja, pues hermana, pasito a pasito, ¿verdad que sí? Porque tanto el gobierno o el Estado como el pueblo estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Porque nos estamos enfrentando a una nueva realidad. Por eso dice, el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar sus proyectos de formar una familia, ¿verdad? Y esto se tiene que dar ante la pobreza, ante la soledad, y lo más importante, si aplicamos, ¿verdad?, y obtenemos esas ayudas o ese conocimiento del Estado, ayudar a formar los desafíos, claro que sí. La familia, la educación, los jóvenes, la economía y la salud. ¿A dónde va esto? El Estado, es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Claro que no le podemos echar todo al Estado. No. El Estado nos tiene nos debe, ¿verdad? Nos provee de unas herramientas de las cuales nosotros las vamos a aceptar, pero tenemos que saber trabajar con ellas. Por eso dice el número 44, la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. ¿Qué da a entender esto, hermana? ¿Qué se dijo ayer en el punto 36 o en el 37? La doctrina, volvemos a doctrina, volvemos a la bioética y volvemos a lo moral, pero acompañamiento y asesoramiento. O sea, que esta parejita, para llegar a esa familia y para llegar a ese hogar, ¿qué tiene que hacer? Una vivienda digna. Tienen que pensar. O sea, yo voy al matrimonio, pero ya yo voy pensado en esto. Porque yo voy bien económicamente, ¿verdad? Yo voy bien en cuanto a educación, ¿verdad? Estoy preparado. Ya tengo mi trabajo. Estoy preparado. Y ahí yo hago mi estudio, y ahí yo pienso, pues me voy a casar, ¿verdad? Pensando como los jóvenes, tengo novia, esto conlleva que me voy a casar, que van a venir los hijos, la parte económica. Estaré preparado, yo tendré chavo, yo tengo que pensar en 30 años. Sí, porque esto trae situaciones familiares. Claro que sí. Entonces, si tú vas a ir al matrimonio, es porque te vas a independizar. O sea, si vas a dar ese paso, joven que escucha, ¿verdad? O matrimonio, ¿verdad? Que están pensando en matrimonio. Si voy a dar este paso, es porque ya yo tengo estos 3 pilares. Tengo estudios, tengo trabajo, o sea, tengo salario, para entonces tener mi hogar, un hogar digno, que es lo que nos dice aquí el Papa. Aunque sea el más humilde, pero digno, ¿verdad? Claro que sí. ¿Para qué? Para que se dé esa relación, esa vida familiar, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a una vivienda, como lo dice aquí en este numeral. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad, ¿verdad? Por eso dice, una familia y un hogar son 2 cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa de estos derechos es una llamada profética
en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual donde suelen ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. Bien importante. A veces son dramáticas las angustias de la familia cuando frente a la enfermedad de un ser querido no tienen acceso a servicios adecuados de salud, o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. Las coerciones económicas excluyen el acceso de las familias a la educación, la vida cultural y la vida social activa. El actual sistema económico produce diversas formas de exclusión social. Las familias sufren en particular los problemas relativos al trabajo. Las posibilidades para los jóvenes son pocas y las ofertas de trabajo es muy selectiva y precaria. Las jornadas de trabajo son largas y a menudo agravadas por largos tiempos de desplazamiento. Esto no ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos, a fin de alimentar cotidianamente sus relaciones. Hermana, interesante este número 44, pero sabes que una familia y un hogar. Una familia y un hogar. Fíjate, interesante esto. Una familia y un hogar, no una familia y una casa. Exacto. Sino un hogar. Exacto. Por eso una vivienda digna, un lugar digno que se puedan acoger quepa como familia, como comunidad. Eso es así. Muy interesante este número 44, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Ya, hermana. Ya, oh, Dios, pero qué rapidito. Bien rapidito, eso es así. Cuando le estamos cogiendo el gusto a esto, se nos acaba. Esto está bueno, diríamos por ahí, ¿verdad? Pero este número 44, Diácono Gilberto, lo vamos a discutir en el programa de mañana. Sí, lo reforzamos, seguro claro que sí. Lo volveremos a leer y allí haremos entonces el comentario. Así que vamos entonces a orar a la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén, amén, amén. Échenos la bendición, diácono. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana en este Dios su programa, mediante. Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Voy paso a paso. A mañana.